Hey, ¿qué pasa, bandita? Soy Gato Plays y estamos en la reacción de Goku contra Superman 3. Bueno, no 3, pero prácticamente 3, ¿no? Empezó esta cosa, estoy en el estreno en YouTube. Al parecer es una nueva cuenta regresiva, no sé. Iba a iniciar el video hasta que acabara la cuenta regresiva, pero apareció esto, güey. Entonces dije, la voy a enseñar, güey. La voy a enseñar en el video. A ver qué tal, güey. Hola, a ver, güey, estoy nervioso y la música me pone más nervioso, loco. 10, 9, 8, se viene fucking cine. Fucking cine. Ok. ¿Qué pasa? La música, güey, está muy intensa. Me va a dar un puto paro cardíaco, güey. Me va a dar un puto paro cardíaco. No puedo aguantar esto, güey. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ok. Bueno. Ay, Dios. No puede ser, güey, que empiece tan épico. ¡Oh, la verga! ¡Oh, Dios! ¡El fight! Son Goku. ¡Dios! Güey. Puta madre. We're examining Puta madre. extensive mainline comic book canon. Ok. Dragon Ball Super's contingent continuities will include all three, just to be thorough, Ajá. plus Dragon Ball Heroes. Ok. And it's our job Muy to bien. analyze their weapons, armor, Hola, and verga, güey. find out who would win. A A la verga, adiós, se ve hermoso. Ok, chavales, voy Team Goku, full Goku, güey. Tengo una figura de Goku, me la aprecienla, güey. Hola, soy Goku y voy a domar a Superman. Tengo un shampoo de Bellito, un paraguas de Goku, güey. Tengo los mangas de Dragon Ball Super. Mi vida es Goku, güey. No puedo irle a nadie más. Le tengo muchísimo aprecio a Superman. Esto no les he prestado atención porque es del preview. Le tengo muchísimo aprecio a Superman, güey. Me encanta el personaje. Lo amo, güey. También he leído varios cómics, pero Goku es Goku, güey. Goku es Goku. Mira, Kakaroto. ¿Y lo ponen en japonés o qué? No, en el idioma de Dragon Ball, ¿verdad? No sé si tiene un nombre el idioma de Dragon Ball. Discípulos, Gohan, Charlotte. Órale, qué loco. No mames, güey, qué bonito está el Goku chiquito, güey, como lo quiera. Está bien chistoso. Ojalá en el Dragon Ball Daima le hubieran puesto ese estilo, güey. Porque, o sea, el Goku chiquito es como gordito, ¿no? O sea, no está gordo, pero está como cachetón y como está musculoso, güey, se ve como infladito. Esa impresión me da, güey. Está bien chistoso. Pero en el Dragon Ball Daima es como los personajes normales, pero miniatura, ¿no? Pero chivis. El Senkai. Güey. Güey, sé que Goku tiene prácticamente cero posibilidades de ganar. Pero, güey, si no puedo no irle a Goku, ¿sabes? Iría en contra de todo lo que yo creo, güey. En contra de lo que yo soy, güey. Y Destructo Dis, ¿así se llama? Hakai, Godbind, Kaioken y Spirit Bomb, la Genkidama, güey. Telequinesis, telepatía, es verdad que tiene telepatía. He doesn't just train to conquer his opponents, but to conquer himself. He's also got some different moves. El Mafuba. Well, pretty much any container could be used for the Mafuba sealing technique. Mafuba. Es más difícil hacerlo en objetivos más fuertes, ok, claro. Puede ser fatal para el que lo hace. O sea, no va a servir contra Superman. Bien, ya veo por dónde va esto. Ok. ¿Está explicando la Genkidama y arribita? Estaba leyendo los carteles, por cierto. Porque sé que en el video de acá lo tapa la esquinita, ¿no? Pero ajá. Yo sí alcanzo a ver todo. Light speed. Pinche inglés, güey.
early dubs of Dragon Ball Z tried to No como rewrite Latino Goku God. as a Superman figure. Even his famous speech on Namek about being the light in the darkness was originally Semilla de coming to ermitaño. terms with his Saiyan heritage, accepting his anger and Modo pride, Shenlong, avenging his exclusivo people by de defeating héroes. Frieza, and declaring himself the Super De Heroes Saiyan. no conozco nada, de Dragon Ball Heroes. There's any scene that deserves the word epic, it's when he went Damn, gold. qué Super épica Saiyan escena, and güey. sequels all have official power multipliers, Ajá. but they threw us for a loop by turning Goku into a god. Super Saiyan Sheesh. God certainly changed things up. Goku gained Divine Ki, a pure form of Ki El Ki divino. unspoiled by mortal hands. Unlike normal Ki, it can't be detected and appears to have healing properties. Kinda like Okay. senzu beans. Did you know one senzu has so much healing juice it can regenerate a person's lost limbs? Creo que eso era por el poder de Piccolo, ¿no? They're missing out. God Goku reached a level of power that could compete with Me acabo de ver la saga de Moro y en ese momento Moro tenía el poder de Piccolo. With a single clash on his first go. Dragon Ball's cosmology is unique. This model is said to be an accurate depiction of Universe 7, but there's a wrinkle there. When all of humanity Mira. went to heaven, Because Los Boo went fantasmitas. berserk. Fidel commented that heaven is just as large as a universe. Ajá. The Zenchu backs her up. And that's heaven. Está explicando el tamaño del universo de Dragon Ball. That in mind. Doing so would make Universe 7 over 1,500 times larger than Oh, la our bestia. own observable universe. And Goku could Okay. destroy that much the first time he went God. And he didn't lose that power. He learned how to use it even better, even in base. Comprable a Cell Max. Imagine how much stronger he became when he stacked Super Saiyan la bestia. on Super Saiyan God and became Super Saiyan Blue. El Osaru. God, Super Saiyan. Yeah, not saying that. Or after No voy a All decir Mighty eso. Angels. Or when he perfected the blue hairdo and stacked Kaioken on top of that. Goku has certainly performed great feats with God Ki, breaking through hits time. Mira la forma gigante le pusieron ahí abajito. El Susano, güey. Who shook the entire world of Void by just walking. He even tried out Hakai, the destruction. El Hakai, that damn. chokes you out of existence. Your being and your soul erased from all of time and space. Ok. Culminating in his greatest form, Ultra Instinct. El Ultra Instinto, damn. It's a state of mind. Ultra Instinct is Güey, el Ultra Instinto es de mis transformaciones favoritas, ¿eh? Qué bien lo hicieron, güey. Muy original. Doing without thinking. Something Goku has always been trained to do. Tracción instintiva. Used in any form, but when perfected, autonomous Ultra Instinct makes you untouchable. No Ajá. matter what comes his way, Goku will automatically dodge, block, and counter to the best of his Sheesh. ability, even pushing his body well beyond his physical limits. So far beyond, in fact, Ultra Instinct can summon a massive Damn, el Susano, la verga. hands. That sounds really intense. It is, which is why he's developed incremental versions of it for specific uses. It's Ajá. extremely difficult to maintain the full form for long. Until you get to Dragon Ball Heroes. Ok, empieza Dragon Ball Heroes. Dragon Ball fanfiction gone Kaioken times 1,000. While technically a different continuity, CC Ajá. Goku is A functionally ver, explícame. a stand-in for the mainline Goku. His history Okay. and powers are the same, making his story just as much of a what-if scenario as the multiple super continuities. The only real difference is Toriyama's not really involved. This Okay. Goku uses instant transmission to teleport through time and dimensions. Bueno, no me termina de convencer eso de que le cuenten Heroes, pero ok. Rewrite the entire universe. Hell, this series Ponle even que sí. makes GT cool. Xeno Goku can break space-time just Vamos a like hacerle la Super mamada. Saiyan 4. Looking back at that goofy monkey boy chopping wood and punching dinosaurs, it's almost Romper el overwhelming to think espacio-tiempo. about how far Goku has come, how much he's had to face. But no matter the challenge, ¿No van a explicar la cosmología de Heroes o qué? Showing everyone, everywhere, how to go even further beyond. Me explicaron la cosmología de Heroes. Ya valió verga Goku, sí. Ya valió verga Goku. Oh, la verga. Ok. It's a blade. A ver, es que aunque la explicaran tampoco no se compara a la cosmología de DC, ¿sabes? Que es gigantesca, gigantesca. Pero... Uy, no, Goku, ¿por qué? Puta madre. Pero bueno, güey, yo creo que el análisis estuvo muy bien, ¿no? Muy bien. No me convence mucho lo de Heroes. Me hubiera gustado que se quedaran con el canon
Si acaso contarle manga, anime, esas cosas, ¿no? Pero Hero ya se me hace muy a la mamada. Sí. Pero bueno, güey. Bueno, lo hace un poquitito más justo, ¿sabes? El Superman. Se supone, por cierto, esto no lo sé completamente, porque no estoy al día con el universo de DC, que desde Infinite... ¿Cómo se llamaba? Infinite Frontiers. Habían tipo... Mira, Kale el escrito en alienígena, güey. Habían... ¿Qué era, güey? Como canonizado las otras versiones de Superman, algo así, haciendo que escale. Es como que hicieron canon un Superman compuesto, ¿no? Algo así leí, pero no estoy seguro. Leí Infinite Frontier, pero solo leí esos números. No leí lo que venía antes, no leí lo que venía después. Lo leí porque lo encontré barato, güey. Como a 100 varos el recopilatorio. Fuck. Lo más cabrón que vi en Infinite Frontier es que Darkseid se bajó al espectro, güey. Como en 2 paneles, no mames. Supongo que Superman escalará, ¿no? Me imagino. Pero no tengo idea. Ya no he leído después. O sea, no valen los Outliers que le pegaron a Superman con unas silla antes. Me vale verga, dice. Que me parece muy bien, ¿no? Supervision. Un travel a la verga. El poder del sol. ¿Tú cómo ves, Goku, güey? ¿Sí le hacen su madre? A huevo, yo creo que sí, viejo. Arre, confía en ti, papu. Confía en ti, papu. Superman's powers defy physics. My favorite examples of this are when he rebuilt the reality warping miracle machine from memory. Fucking shit. So hard, every version of him felt it. Güey, con que a Goku le den que sabe pelear mejor, ya me doy por satisfecho, güey. Eso se compara, ¿no? Goku aprendió una técnica de décadas en 5 segundos y Superman aprendió también en segundos una carrera de años. Entonces, suena un poco más chingón de Goku, ¿no? Pero estoy seguro que Superman tiene cosas así mejores. A la verga. Ok, reste de Hakai. A la bestia. Ok. Sí, güey. Todo depende de Superman, ¿no? Prácticamente. Ajá. And DC Comics as a whole have gone through multiple retcons. Golden Age, Silver Muchísimos. Age, Pre-Crisis, Post-Crisis, New 52, Rebirth, El especial DC. It would help to know which one is the main Superman, right? Well, they all are. Yeah, todos. The latest reboots basically said everything in the main series is kind of canon, even when he has wacky powers like changing his appearance with lo que les decía. Super muscular control. I guess he can still phase through almost anything, even people. Look, if you really dig into it, this isn't new. Plenty of characters have recalled events from supposedly retcon timelines before. Post-Crisis Supes did start as less powerful than in pre-Crisis, but that was because of the mental blocks. Though he's not a complete composite, there's so many other Supermen out there. Future Superman, sí. Robot Superman, Kami Superman. Hay Supermans que no son Superman. There's a bunch. Still, this new canon has affected his abilities. For example, he and other Kryptonians can effortlessly travel through time. Superman's powers stem from the Earth's yellow sun. Exposure to a blue star increases them even further. In fact, upon visiting a white star, he attained a whole new level of power. When that old ball Estrella Blanca, la verga. into another galaxy, Superman just esto está cabrón. saying space-time has lost its meaning for him. Está la verga, puto Superman. Superman defies physics. Like when he used heat Está bien cabrón eso. universe by making an all-new Big Bang. A la verga. His universe has a radius of at least 100 trillion light years. Okay. But we can calculate a more exact figure. The DC universe is 15 billion years old and expands at 60 trillion light years. Oh, la verga, la expansión. ¿Lo van a calcular? ¿En serio? Must be
over 50 nonillion. ¡A la madre! What? That's 31 zeros, and Super helped make that happen. No, güey, muchísimo más grande que el de Dragon Ball. Immense power, but if you want something bigger, here's the Anti-Monitor blasting Golden Age Superman with all the energy of the antimatter universe. La verga, viejo. You know, punched him so hard it kickstarted another one of those reboots. Now, Superman does have weaknesses. There's kryptonite, of course, and exposure to Kryptonita. red starlight Un poco can fade his irrelevante powers aquí. over time. Not all at once. He has Bastante. been able to move planets around while under a red star. So... And everyone knows Superman can't deal with magic, but it's more Ajá. accurate to say he doesn't have any special resistance. Ah, huevo, ahí está, la clara. No es débil a la magia, es vulnerable. Superman challenges the idea that absolute power corrupts absolutely. He's the goodest good guy of them all. But there is nuance to being good, even if he is the ultimate power fantasy, unstoppable and incorruptible. Fucking shit, güey. Took on the World Forger, one of the most Oh, la verga. powerful reality shapers in all of creation. Uy, la música está epiquísima, Dimension, crafting a whole new multiverse to replace the one Clark calls home. Who's gonna stop him? Superman could, and the Forger knew it. So he Jeez. was trapped on a world with a sun so distant he could never escape. Or so the Forger thought. Instead, Clark found the strength he needed to fly at that sun, dip through a ton of stars, KO the World Forger, and shatter his new A la multiverse with a verga. single punch. Because Está bien that's cabrón ese Superman, pedo. a simple solution to overwhelming problems. He's the kind of person to save a cat from a tree, answer Christmas cards from Como quiera strangers, Superman, tow hundreds of planets to a new galaxy, all in the Es same demasiado day. god, güey. What's not to like? Truth and justice has no better champion than the Man of Steel. Sheesh. Ay, güey, es que Goku no tiene ni una posibilidad. No, ¿por qué, güey? Nada, güey. El día que la gente sufra un 1% de los fans de Goku, güey, cuando hacen Goku contra Superman, yo voy a flipar, güey. Oye, ¿cómo se adelanta el puto directo, güey? Bueno, a ver, ¿qué les cuento, güey? Superman es más fuerte, es más rápido. Bueno, más rápido. ¿Hablaron de velocidad ahora que lo pienso? Yo creo que los van a dejar iguales en velocidad. Puede ser. A lo mejor le dan mejor arte marcial a Goku, porque no entraron demasiado en eso con Superman. Mejores habilidades a Superman. Inteligencia como tal, yo creo que la pueden dejar igual, porque Goku es un genio de las artes marciales. Superman puede aprender cosas también en segundos, ¿sabes? Tienen un punto donde comparar. Todo esto estoy hablando de los datos que dio Death Battle, obviamente. Ahorita no vengan a lincharme en los comentarios, porfa. Ok, no more. Oh, Goku, por favor, gana, güey. No quiero que te mueras. ¿Qué? ¿Empieza así ya, putazo? Ah, medio chafa, ¿no? No hubo un... Hola, Superman, ¿cómo estás? Empieza así en los chingazos, güey. A ver, échamelo, pues. ¡Ey! No pusieron el fight. Sí, pero te lo ponen en la canción, güey. Fight. Bueno, se conocen desde antes. Dale, Goku. Y no hubo forma base tampoco, güey. Qué mamada. Pero estoy seguro que ahorita va a salir la forma base. Antes del Ultra Instinto. Aunque sea un segundito. Sheesh. Órale, güey. Con todo, güey, con todo. ¡A la bestia! Ah, güey, está muy perra la rola, no la había escuchado, güey. Salió ayer, creo. Uy, el Blue ya. Salió ayer, pero no me gusta escucharlo antes del episodio. ¡Oh, la verga! Me vale verga, dice el Superman, güey. Ojalá haya un frame así, me vale verga. ¡Uy! ¡Al espacio! ¡Oh! ¿Qué le pasa? Se está cachondeando el Goku, güey. ¡Uy! ¡No! ¡La luna! ¿Qué haces? Well, I guess we can wish it back later. All right, I'll show you just how powerful I really ¡Oh, la verga! ¡Oh, la bestia! ¡Eh!
¿Qué era eso? ¿Otras versiones de Goku y Superman? ¡Ah! ¡No mames! ¿El de Injustice contra Black Goku? ¿En serio? ¡Oh! ¡Güey! ¡Son versiones de Goku y Superman! ¡Qué god! Ok. Se viene lo cabrón. Se viene lo cabrón. What do you think? That was awesome! Nice suit! Thanks. Bonito traje. Kryptonian fabric. ¡Ah! For me. ¡Sí! Digo, mi mamá le suma. ¡Sí! ¡Qué bonito, güey! Ok. Vamos. ¡Oh! ¡Qué hermoso se vio, güey! ¡Goku! ¡No te mueras, Cocoon! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Están reformando. Oye, que saquen los Susanos, que saquen los Susanos. Aunque no mencionaron el Susan de Superman, güey. Capaz si no lo hacen. A la madre. La llamarada. Ah, se va a recargar. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¡Fucking tramposo! ¡No! ¡No! ¡Goku! No mames, no mames, no mames. ¡Oh, la verga, güey! Todo dorado. No, viejo. Y que destruyen la tierra, no, nada más. ¡Ay, valió verga! ¡Kaioken! ¡Susano! ¿Qué les pasa? ¿Qué hicieron? ¿Goku? Ah, estás en el cielo, ¿verdad? Ah, estás en el cielito. Almost had me there. That was actually pretty fun. It sure was. But I'll be stronger next time. I'm Sí. looking forward to it. ¿Y eso quiere un universo para chingársela nomás acá? You're on. ¡Ah! ¡Qué bonito, güey! Dios, estuvo muy perro, güey. Final, indisputable answer. Ya, al final. We're gonna argue this one forever. There are so many ways this battle could go. Al rato en el 4, güey, ni pedo. Yeah, for real. Goku would kick almost every other Superman's ass, Okay. except for the main one. Sí, There's a lot to el cover, so let's main address está the five cabrón. categories most representative of this fight. Ok. First up, strength. Fuerza. Both could hit Échame la hard fuerza, to break or make their whole universe, No hay mucho or que hablar, take it ¿no? in stride, like when Superman got smacked by the whole antimatter universe. El multiverso es mucho más grande, güey. 1,505 times larger than our own. But Ajá. based on the DC Universe's officially established age and rate of expansion, it is 1.6 Sí, no mames, que ve ese puto numerote, güey. more than O sea, el puro tamaño del universo ya es muchísimo más grande, güey. Anyway, Goku's obviously gotten stronger since the Beerus fight. Even Obvio. by billions or trillions of times. He's defeated Jiren, Broly, Moro, and Fu. But even if we El Fu. eyeball Goku by Ese es de quadrillions Heroes. or quintillions of times, the gap is just too much, especially with the World Forger feat. Not even Heroes competes with that. Está muy insano, güey. Superman's edge in Está muy insano. Strength isn't everything. Let's talk speed. Both are obviously way faster than light, but Ajá. Superman crossed that mega-sized universe of his in seconds. ¿No le dieron inconmensurable a Goku? Infinity. Makes sense, he can keep up with the Flash, whose speed is so ludicrous it's unquantifiable. Don't count Qué buena Goku rola, out, güey. though. Flying across the entire afterlife in base form and outspeeding Eos's future sight takes some crazy speed. Fighting Ajá. Goku as an omnipresent merged timeline also implies immeasurable speeds. Ok. Oh, la verga, le dieron... Transmission and Ultra Instinct could probably ¿Qué cojones? Maybe. Quantifiably, Superman is faster, but both Ajá. are immeasurable. Ok. The safest bet here is to say they tie. Ok. Güey, le dieron inconmensurable al Goku del anime. Master. He's definitely got better battle instincts. He wants to fight and is Flipo. dedicated to his training, while Superman sees training as a means to an end. Ajá. Knowledge in pressure point combat and Kryptonian martial arts are Órale. impressive, Mira. but he's only used them a few times. It would be Ok. disingenuous to say he's an equivalent master at them. So Goku wins in skill. Ok, me mola. In experience.
le dieron a Goku. Experiencia Superman, güey. Años. Martial arts experts like Cobra without powers. Goku has spent decades training, but Superman battled Norse demons for 8,000 Sí, güey. He's also astonishingly brilliant, like when he reassembled the reality warping miracle machine from memory. Experience obviously goes to Superman. Experiencia, sí. but perhaps less Y poderes obvious in our Superman last igual. category, powers. Hakai, Spirit Esto de lo Bomb, más cabrón, güey. Instant transmission, God Key, God Esta es de las diferencias más cabronas que hay entre Goku y Superman, güey. Key is dependent on physical ability, so it's different from magic. God Key is simply pure Key, and magic isn't an auto win against Superman anyway, whose greater strength could break out of something like the God Bind. Mafuba and the Spirit Bomb would take way too long, and Sí. Goku's never successfully used Hakai before. Even if he did land it, Superman's impossible to erase from reality. Like these tank Sí, Omega güey. beams, which do the same thing as Hakai. Superman can time travel, countering instant transmission's similar ability from heroes. And Ajá. teleporting him to a red star, ignoring the fact that Saiyans can't breathe in space, though Goku's certainly tough enough to withstand a vacuum, instant transmission Okay. requires Pues sí. another person to act as a beacon. He can't just warp to any red star. Ok, mira. Superman could simply fly away and Tu, find tu, a blue or tu. white Técnicas star más for a variadas. supercharge. And Goku could not Mejor movilidad. twice, as Superman Energía de could ki face limitada. his attacks. So, that's it Ok, then. lo alcanza a leer todo. Too many Pero ajá, counts, so he takes the supongo que es lo que están power and comentando it's aquí. over. Well, I think there's something else. A ver. Goku versus Superman El rap, is a no mames. broader zeitgeist. It's more than just two characters fighting. For a whole generation, especially in 90s America, superheroes represent Nah, güey. an unhuman En la primaria, ¿quién no status quo. discutía esto, güey? Spider-Man, Batman, Captain America rarely change who they are or what they believe in. For a lot Ajá. of people, that's tiring, and Superman is an icon of that. Then Icono, along güey. came anime. There was a whole other world of ideas and stories for us sheltered Westerners to experience, and Goku's an icon of that. So while many Sí, see viejo. this as a debate between characters, others see it as a debate of ideologies and culture. And if A that's la what they verga, ya le está metiendo más. who wants Goku Más to lore, lose? güey. Ándale, güey. ¿Quién quiere ver a Goku perder, güey? Un It's puto not our psicópata intent, nada but más. It does call into question what we're doing. How can people agree with what we take as fact when fiction relies on interpretation? Are we stripping characters of their importance by simplifying them to contestants in a vacuum of violence? And if so, A la verga, ya then se what's puso the point? filosófico, güey. Because it's Ya cállese, fun, cabrón. Wiz. Damn it, man. Divertido. There's more than Ya, one güey, ya. way to appreciate something. We're having a great time talking about awesome characters and slamming action figures together. And that's okay. Yeah, you're right. I'm just saying. Me gusta cómo lo dice no matter Winston, güey. who's Es como preferred, pelearse that con battle juguetitos, ¿no? was Super, man. That's the worst pun. What? It fits them both. It's so lame. I don't see you doing any better. Me queda los dos. The pun's your job. So maybe if you math as good as I punned, then Goku Se están would peleando, güey. What is wrong with you? Se viene Boosie contra Whis. Güey, el final de temporada, por cierto, no hablé de él. Yo creo que va a ser Bowser contra Eggman o Galactus contra Unicron. Tiene que ser algo chido después de Goku contra Superman, güey. A ver. Ay, Dios. Galactus contra Unicron. Sí. ¡Sí es! ¡Dios! ¡Por fin lo van a hacer, güey! A la verga. El matchup número 1 más pedido de toda la historia de Death Battle, decía. Oye, se cortó el tráiler como muy cabrón, ¿no? ¿Salió Unicron aunque sea? Ahí sale, ¿nada? Ok. Mira. Ay, papá. Se tardaron un putero en hacer esto, loco. Un putero. Uy, me encantó el episodio. Perdiste, Cocoon. Te quiero mucho. Estuvo muy perro, güey. Ya sabía que iba a ganar Superman, güey. No estaba tan tenso por eso, ¿sabes? Ya me había mentalizado desde que lo anunciaron, güey. Entonces, no hubo tanto pedo, güey. Creo que el análisis estuvo bien. Como ya les dije, no me gusta mucho que usen Heroes. Pero bueno, ya son un poquito más parejo. Superman, pues todo muy bien. De lo que recuerdo, creo que no hubo algún dato equivocado o algo así. Tampoco con Goku. Hasta le dieron inconmensurable al Goku del anime, güey. Eso ya está cabrón. Ay, güey. Y next time, el final, por fin, güey. Por fin, de Galactus contra Unicron. Tuvieron que hacer hace un chingo. Pero ya por fin toca, güey. Y la tiene. Y pues a ver, ¿no? Por cierto, todo parece apuntar que Coyote contra Tom va a ser parte de la temporada... ¿En qué temporada estamos? En la 10, ¿verdad? Va a ser parte de la temporada 11. Así que muchísimo mejor, güey. Perfecto, güey, porque yo voté por ese. Espero que les haya gustado. A mí me encantó.
Nos vemos en la temporada, en el final de temporada, Galactus contra Unicron. Que si no conocen a ambos personajes, espérense a las previews para que vean de lo que son capaces, güey. Que puede ser un combate muy perro igual. Ahí nos vemos, papus. Se suscriben, denle like y nos vemos en la siguiente reacción. Chao, chao.